Pues muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de qué hora estén viendo esto a todos, a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos a este cuarto módulo de este curso, ¿no? Este cuarto módulo que se denomina la fuerza obligatoria de la palabra. En este módulo vamos a dividir el análisis de este tema en tres grandes rubros. El primer rubro va a ser un análisis medianamente cercano a un principio que se llama pacta sunt servanda. Ahorita hablaremos un poco de él, ¿no? Regresaremos a este elemento en el tercer video, pero la primera parte la vamos a dedicar a este pacta sunt servanda. En segundo momento veremos algunas distinciones que existen en diversas culturas sobre la formación o formalización de las obligaciones contractuales. En ese sentido, veremos un tema que se ha denominado la misión civilizadora del contrato. Y finalmente terminaremos hablando de cómo estos contratos o esta palabra que damos y que se formaliza, se sacraliza en un contrato, requiere en ciertas culturas de una especie de garante, de un tercero que permita que esa palabra se cumpla, ¿no? Y entonces veremos cómo esa tercera persona ha ido derivando, ¿no? En nuestro momento actual al Estado, el Estado como garante de la palabra dada, y cómo incluso este modelo de Estado, ¿no? Como Estado garante, pues ha ido se encuentra en franca en un reto franco frente a la construcción y desarrollo de diversos organismos internacionales. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, ¿no? El objetivo, ¿no? Como ustedes lo saben, es ir desmenuzando algunos elementos fundamentales y básicos del derecho, pero desde esta visión antropológica, desde la visión cultural que implica el derecho, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la pregunta que nos obliga a hacer esta antropología jurídica es si eh, la palabra tiene la misma fuerza de obligatoriedad en las diferentes culturas. Bueno, con esa pregunta comenzamos, ¿no? Cuando hablamos del pacta sunt servanda, hacemos referencia a un principio que generalmente el día de hoy lo entendemos relacionado al derecho internacional. Cuando ustedes lleven su clase de derecho internacional, analizarán esto de manera más pormenorizada. Pero en la realidad, si bien este principio se sigue utilizando bastante en el ámbito del derecho internacional, y es una de las razones por las cuales muchos de los casos que llegan a la Corte Internacional de Justicia han sido solucionados en base a este principio, la realidad es que es un principio que surge en la época medieval como una contraposición a una posición, para la redundancia, a un acercamiento que se había hecho desde muchos años antes en el derecho romano, que era el pacto nudo, ¿no? El pacto desnudo. Es decir, en el derecho romano se establecía una cuestión muy, muy, muy importante para la sociedad romana. Los pactos nudos no son obligatorios, no son relevantes. ¿Qué es esto? Un pacto nudo es aquel que no tiene aparejada una manera de hacerse obligatorio aquello a lo que se comprometió tal o cual persona en el pacto. Y por lo tanto, se buscaba que los pactos estuvieran siempre acompañados de una manera de hacer que esa palabra eh, manifestada en el pacto se pudiera hacer valer. Muchas veces esa manera de hacer valer el pacto era a través de la garantía que nos daba un tercero, ¿vale? Sin embargo, en la Edad Media, y ahorita lo analizaremos más adelante, esto se modifica y se construye este nuevo acercamiento, o se le da este nuevo valor a la palabra, al acuerdo derivado de la palabra, y se crea eso, el pacta sunt servanda. Los pactos o los acuerdos se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Se cumplen de buena fe, ¿no? Y esto deriva precisamente de la idea de que la palabra tiene un valor relevante. La palabra compromete, la palabra obliga porque, si recordamos la etimología de obligar, obliga porque nos liga, la palabra nos liga a la otra persona, ¿no? Nosotros somos seres comunicantes, estamos permanentemente comunicándonos. Ustedes recordarán en sus clases de primaria y secundaria de lengua española o de lengua castellana, veíamos el proceso de la comunicación, ¿no? El que emite el mensaje,
¿no? El canal por el que se transmite el mensaje, el código de ese mensaje, el que recibe el mensaje y luego el recipiente del mensaje, el que recibe se convierte en emisor, etcétera. Es decir, somos personas que estamos constantemente relacionándonos por medio de la palabra. Y esta palabra tiene un peso relevante en la interacción social, ¿no? La manera en la que fuimos desarrollando nuestra capacidad de comunicarnos lingüísticamente ha ido haciendo que nuestras relaciones sean más complejas, ¿no? Hace poco más de 100.000 años, nuestras comunicaciones verbales se hacían prácticamente a manera de únicamente ciertos tipos de sonidos, ¿no? Fuimos desarrollando con el tiempo la posibilidad de ir articulando sonidos más complejos porque necesitábamos plasmar en palabras más complejas pensamientos más complejos que íbamos desarrollando. La manera en la que la sociedad se fue construyendo fue desarrollando también interacciones sociales más complejas. No es lo mismo la interacción social que existía simplemente en una tribu donde todos eran familia, a cuando la tribu A tenía que relacionarse con la tribu B y tenían que unirse para combatir a la tribu C, entonces se requería un acercamiento lingüístico mucho más avanzado, ¿no? Aquí empezamos a darnos cuenta cómo el desarrollo lingüístico está completamente relacionado con el desarrollo jurídico. La manera en la que yo voy comunicándome con la otra, con el otro, va generándome la posibilidad de establecer acuerdos para alcanzar metas cada vez más complejas. Estos acuerdos son protegidos o son garantizados, en principio, por el derecho, son estructurados desde la ciencia jurídica, pero aquí viene el punto relevante, la cultura, la manera en la que entendemos esa relación, la manera en la que vislumbramos el sentido y objetivo de la relación social o de la interacción social o de la cultura que deriva de esa interacción social, va haciendo que vayamos viendo de manera distinta el valor de la palabra, ¿no? Culturalmente, como pongo aquí, en diversas sociedades la palabra dada ha tenido una importancia diferenciada. En todas ha sido importante, pero la importancia ha sido diferenciada. Lo que sí parece es que en todas va dirigida a comprometer, a obligar y a ligarnos con la otra persona. Por lo tanto, el derecho está en el fundamento mismo de la interacción social. Todo el tiempo, ¿no? Recordemos lo que veíamos de el mundo dado, todo el tiempo estamos interactuando a partir de reglas que a veces ya ni siquiera vemos que están ahí, pero que ahí se encuentran, ¿no? Estamos ahí interactuando socialmente a partir de reglas establecidas, de reglas preestablecidas, y con ello estamos generando quizá nuevas reglas. Esas nuevas reglas pues tienen diferentes alcances, ¿no? Puede ser desde una regla básica, nos vemos a las 5 y entonces tenemos un acuerdo. Tú y yo nos veremos en tal lugar a las 5 de la tarde. Si ese acuerdo no se cumple, entonces inmediatamente el que no cumplió tiene la necesidad de dar una explicación. ¿Por qué? Porque el valor de la palabra dada es, tiene cierta relevancia o cierta importancia en la construcción de la interacción social. Cuando esto no sucede así, es porque o bien la sociedad en particular culturalmente no le da un valor a la palabra dada, cuestión que veremos más adelante cómo se va generando, o bien porque se ha destruido el tejido social y entonces los acuerdos ya no me importa cumplirlos, ¿no? Frente a esa segunda persona. Bueno, lo importante aquí a resaltar es que el pacta sunt servanda viene o deriva precisamente, ¿no? Se construye como un principio jurídico en el cual se sacraliza esta idea de que la palabra dada se cumple y se cumple de buena fe. Es decir, no es necesario un mecanismo coactivo para que yo cumpla mi palabra. No debo de requerir a fuerza que alguien me obligue a cumplir esa palabra para cumplirla. Se cumple de buena fe. Es decir, hay una construcción de una cierta autonomía de la norma coactiva. Este ejemplo que voy a ponerles ahorita me parece que ya lo vimos en algún momento en clase, ¿no? Recuerden que yo les decía, pensemos en el homicidio como una de las obligaciones más importantes que tenemos a nivel interacción social, no matar a la otra persona. ¿Por qué no matamos a la otra persona?
¿Por qué cumplimos este acuerdo social de no matarnos entre nosotras, entre nosotros? Porque hay una pena. Es decir, yo me estoy despertando todos los días pensando en si yo hago esto me van a sancionar y por eso no mato a mi vecina, por eso no mato a mi maestro, por eso no mato a tal o cual persona, o hago esto independientemente de la sanción. Lo más eh, lógico y común es que nosotros actuemos así independientemente de que exista o no exista una sanción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un pacta sunt servanda. Estamos cumpliendo de buena fe este acuerdo social, que también es jurídico, de no matarnos entre nosotras, de no matarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces el pacta sunt servanda lo vemos cómo se transversaliza en una infinidad de acuerdos sociojurídicos que se encuentran establecidos en nuestra sociedad, ¿no? Ese es el valor de la palabra dada. Yo cumplo el acuerdo porque he dado esa palabra y lo cumplo de buena fe. Por supuesto, hay personas que necesitan a un tercero, ¿no? A un elemento coactivo, como lo veíamos en el módulo pasado, ¿no? Como el pastor que tiene la vara y el cayado y le pega al borrego, necesita la herramienta coactiva para que yo cumpla ese acuerdo, ¿no? Así como hemos puesto este ejemplo del homicidio, también podemos poner el ejemplo de en el ámbito laboral, por ejemplo, hay un checador, ¿no? La gente entra a trabajar a las 9, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene un checador. ¿Por qué? Porque si no tiene ese checador, a veces la gente no llega a trabajar a la hora que le corresponde. Y cuando no llega a trabajar a la hora que le corresponde, entonces hay un elemento coactivo, le sanciono, le reduzco el salario. Hay una sanción para que cumpla. Esta persona entonces no tiene autonomía frente a esta norma. Necesita un elemento coactivo. Ese acuerdo no se cumple de buena fe, se cumple por el miedo a la sanción, ya sea esa sanción una llamada de atención, o sea porque me van a descontar el salario, o sea porque me pueden despedir, etcétera, pero eso es lo que me hace cumplir el acuerdo. ¿Cuál sería lo ideal? Pues lo ideal es que no necesitemos el elemento coactivo para cumplir con el acuerdo, ¿no? Que yo no tenga que establecer una sanción para que ustedes hagan lo que les corresponde hacer. Ese es el pacta sunt servanda, los acuerdos, los compromisos se cumplen de buena fe. Veamos, por ejemplo, cómo eh, Lorombier ve esto desde la construcción del derecho continental. Cuando digo derecho continental, estamos hablando de un modelo de derecho occidental, alojado en la Europa continental, ¿no? Es decir, la Europa que todos conocemos, la Europa no continental es prácticamente Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en la Europa continental, la OMBIER plantea este postulado muy interesante. La obligación que deriva de las palabras es preexistente a la ley civil. Es decir, es una especie de una obligación casi natural, o diría algún sociólogo, es una obligación fincada en la sociedad, en la interacción social, independientemente de que ésta se encuentre o no en leyes, ¿no? Por lo tanto, el legislador la encontró ya creada y solo tuvo que regular su medio de resolución, es decir, solamente tuvo que establecer medios coactivos para que las personas cumplieran esa obligación que deriva de la palabra, ¿no? Entonces, es una manera de acercarnos al valor de la palabra. En el derecho del common law, derecho inglés o derecho de la Gran Bretaña, que luego, pues como ustedes saben, ya entiendo que ya vieron sistemas jurídicos contemporáneos, vieron que hay familia romana, familia del common law, familia islámica, etcétera, etcétera, ¿no? Dice lo siguiente Addison, más o menos en la misma época, ¿eh? Puede decirse que las obligaciones que derivan de la palabra dada, ya esto es a lo que se llama contrato, es un derecho universal adaptado a todas las épocas, lugares y circunstancias, porque se basa en los principios fundamentales de lo justo y lo injusto. Es decir, no cumplir con la palabra dada sería cometer una injusticia. Ese contrato se debe de cumplir porque es lo que es justo, ¿no? Si yo me comprometo a algo, lo justo es que yo cumpla ese compromiso. Sí, aquí nos estamos acercando a elementos básicos del derecho, ¿no? No solamente a conceptos como obligaciones y contratos, sino a principios orientadores del derecho, como puede ser la justicia.
¿no? Por eso la importancia del Pacta Sunt Servanda ha sido tan relevante que hoy en día en el derecho internacional se sigue utilizando como un mecanismo permanente de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque los estados en el derecho internacional no pueden desdecirse de la palabra que dieron, independientemente de que exista o no exista un mecanismo coactivo para hacerte cumplir esa obligación. Es decir, en el ámbito internacional, como sucede a veces en el ámbito nacional también, el tribunal o la Corte Internacional de Justicia, cuando llegan dos estados con una controversia, lo que hace la Corte es determinar quién tiene la obligación, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Generalmente los conflictos entre estados es un estado alega, el estado A alega que el estado B está obligado a algo y no cumplió, y el estado B dirá que él no estaba obligado a cumplir eso o que ya lo cumplió. La Corte Internacional lo que hace es determinar si el Estado está o no obligado. Y en eso se utiliza mucho, se ayuda mucho de este principio del pacta sunt servanda para determinar si efectivamente el Estado estaba obligado. Otra cosa será si hay manera de obligar a ese Estado que cumpla con esa obligación. Pero lo relevante es que se establezca que precisamente ese Estado tiene una obligación construida desde el derecho internacional. Este trabajo que mucho se hace en el ámbito del derecho internacional también se ha hecho, ¿no? También se ha utilizado mucho en el ámbito del derecho civil para establecer la existencia de una obligación civil entre partes. Por lo tanto, la intensidad de la fuerza de la palabra puede dibujarnos la cercanía y respeto que puede tener una comunidad con el derecho, es decir, con lo que es justo. Es decir, en la medida en la que una sociedad está culturalmente cercana al valor, a darle un gran valor a la palabra dada, lo más probable es que esa sociedad culturalmente se encuentre más cercana a estándares de justicia. Mientras que una sociedad que se encuentre o que desvalorice el valor de la palabra dada, lo más probable es que se encuentre más alejada de criterios de justicia y por lo tanto más cercana a criterios de injusticia. Y esto es un elemento que se puede medir culturalmente hablando, ¿vale? Vamos a ir entrando en el próximo video a estos elementos de culturalidad. Aquí vale la pena, regresando a este modelo internacional, hacer una acotación que me permite explicar quizá un poquito este elemento cultural, ¿no? Como yo les decía, déjenme poner aquí un puntero rápidamente. El Pacta Sunt Servanda, principio de origen medieval, hoy lo utilizamos mucho en el derecho internacional. Por lo tanto, es un derecho que se encuentra subsumido o asumido en la comunidad o por la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, las cancillerías, las secretarías de Relaciones Exteriores, en las relaciones internacionales que van configurando y que van cuidando y que van observando, van construyendo o lo van realizando a partir de ciertos principios, entre ellos el principio del pacta sunt servanda. Sin embargo, este principio, si bien se encuentra transversalizado en toda la comunidad internacional, la realidad es que es aplicado o es observado de manera diversa dependiendo del país en el que nos encontremos. Y entonces, un elemento muy interesante, miren, hablando de tratados internacionales, un tratado internacional es un mecanismo de formación de obligaciones internacionales. Es decir, un tratado internacional es un documento que lo que está haciendo es poner en el texto la palabra de los estados. Un estado que firma, por ejemplo, si México firma el TEMEC, ese tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, que quiere decir que está comprometiendo su palabra y esa palabra se está eh, formalizando en este acto que conocemos como tratado internacional. ¿Ok? Hay países como México que son muy dados, no tienen ningún problema en firmar muchos tratados internacionales. Hay estados que son muy cuidadosos a la hora de firmar un tratado internacional. Por ejemplo, aquí les pongo, ¿no? Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, por poner
estados nada más, son renuentes a firmar tratados internacionales. No, en principio, desde una visión cultural quizá más de orden latino, esto es porque no quieren comprometerse, o muchas veces se tilda a estos países de que no quieren comprometerse, o porque sienten que están por encima de la comunidad internacional, pero una visión diferente, quizá más desde la antropología jurídica, nos podría decir que estos países son renuentes a firmar fácilmente un tratado internacional porque le dan un alto valor a la palabra dada y por lo tanto no dan su palabra tan fácilmente, porque saben que esa palabra les acarrea una obligación y esa obligación se cumple por medio del pacta sunt servanda. Y entonces no tan fácilmente entregan esa palabra porque están pensando no solamente en la palabra, sino en la obligación que esa palabra les genera. Sin embargo, hay otros países, y aquí pongo países más de orden latino, México, Argentina o Colombia, que son muy dados no solamente a dar la palabra, sino incluso a promover en el ámbito internacional la firma de contratos. Sí dan su palabra, pero en la práctica son países que difícilmente cumplen o les cuesta mucho trabajo cumplir con la palabra dada, ¿no? ¿Qué país será el que está dándole más valor a la palabra? Aquel que no quiere firmar por cuidar la palabra que está dando, por no quererse comprometer, o aquel que da la palabra y se compromete fácilmente, pero que luego no cumple con lo establecido, ¿no? Estos son elementos que, si bien parecieran ajenos al ámbito social, están muy incardinados con la propia cultura, ¿no? Esto lo podremos ver desde otra perspectiva, por ejemplo, en el ámbito laboral. En México difícilmente, y esto los que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero lo saben, ¿no? O de convivir con extranjeros de manera cotidiana, nos dicen, en México no sabemos decir no. Siempre decimos que sí, sí lo podemos hacer, sí lo vamos a hacer, no si tenemos manera de llegar a tal lugar, etcétera, etcétera, pero luego la realidad es diferente a la que decimos. ¿Por qué? Quizá porque culturalmente nos cuesta trabajo, no le damos el sentido y el valor que tiene la palabra, ¿no? Y entonces pensamos que el acuerdo al que hemos llegado es un acuerdo, pues que se puede, que no tiene tanto peso en la construcción de la interacción social, que esto es lo más importante del Pacta Sunt Servanda, ¿no? Van ustedes a hacer una lectura precisamente sobre esto, cómo el Pacta Sunt Servanda se encuentra en la base de la construcción de vínculos sociales. Si yo cumplo mis acuerdos de buena fe, lo que hago es solidificar el vínculo social. Sin embargo, si este pacta sunt servanda es inestable, es opaco, es difuso en la sociedad, los vínculos sociales no se van dando porque no hay confianza entre las partes. No hay confianza, más bien siempre habrá la sospecha de que no se estarán cumpliendo con los acuerdos. Y esto nos obliga a generar un derecho diferenciado. Hay un derecho, el derecho se construye de una manera en las sociedades donde la palabra se cumple y se construye de otra manera en donde las sociedades no le dan este valor a la palabra y por lo tanto los acuerdos no se cumplen. Pero bueno, estos elementos los iremos eh, analizando de mejor manera en los próximos videos. Ahorita vamos a dejar de compartir este video para pasar al siguiente.